Muy buena tarde. Le saluda el doctor André Poitevin, médico R3 de radiología del Hospital Regional de Occidente. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es cavidad peritoneal, vasos, nódulos y pared abdominal, tomando como referencia pues el libro de Richard Webb, eh, Fundamentos Corporales según los tomográficos, tomando en cuenta la edición 4 y 5 y algunos aspectos generales de las glándulas suprarrenales. Desde ya hacemos referencia que no hay conflictos de intereses en esta charla y vamos a iniciar con lo que es cavidad peritoneal. Pero el contenido vamos a hablar un poquito sobre lo que es cavidad peritoneal, los procesos ocupativos de origen neoplásico y no neoplásico, los vasos abdominales y algunas de sus variantes, la patología vascular, los nódulos linfáticos y algunas de sus generalidades sobre afecciones neoplásicas, la pared abdominal y también los diferentes tipos de hernias y diferentes localizaciones para hacer una mejor referencia ante el clínico. Los objetivos del día de hoy pues va a ser determinar cuáles son los procesos neoplásicos y no neoplásicos que se dan en la cavidad peritoneal. También establecer la anatomía vascular abdominal normal y cuáles son sus variantes. Asimismo, cuáles son los hallazgos que encontramos dentro de la disfunción de los vasos, indicar cuáles son las principales afecciones del sistema linfático y sus características tomográficas, en este caso cuando son infiltradas por procesos neoplásicos, e indicar características tomográficas de la pared abdominal y sus alteraciones. Desde ya hablando un poquito de las generalidades, sabemos de que la cavidad peritoneal pues está conformado por la cavidad, por el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. El peritoneo parietal normalmente va a revestir lo que es la pared abdominal y recubre lo que es el retroperitoneo, mientras que el peritoneo visceral pues, recubre los órganos intestinos. El peritoneo sabemos de que es una membrana delgada que normalmente secreta el lubricante que mantiene, el cual pues se discurre sobre las vísceras abdominales. Todo esto va a ser eh, mejor visto cuando todos los recesos van a ser de mejor evaluación cuando hay líquido dentro de ellos, dado de que el líquido nos permite pues delimitar mejor las estructuras. Y pues desde el espacio subfrénico y subhepático derecho se comunican libremente en la cavidad peritoneal pélvica a través de la gotera paracólica derecha. El ligamento, mientras que el izquierdo está dividido por el ligamento frénico cólico que impide la libre comunicación entre los espacios subfrénicos subhepáticos izquierdos y la gotera paracólica izquierda. Todas estas secreciones van a discurrir, ¿no? Y van a normalmente almacenarse a nivel de la cavidad peritoneal, dado de que esta es la zona más declive de nuestro cuerpo y tienen comunicación libre por ambos lados de la. Pero estos, pues tenemos ciertas características tomográficas que nos permiten diagnosticar de mejor manera el tipo de ascitis y permitirle al clínico determinar si esto es de origen seroso o es de tipo exudativo o en el caso del trauma de abdomen saber si esto es de tipo hemático. El líquido ascítico seroso normalmente va a tener coeficientes de atenuación cercanos al agua. En este caso, entre menos 10 unidades Confield y más 15 unidades Confield, mientras que el tipo exudativo va a presentar, dado de que estos son secundarios a procesos inflamatorios como la pancreatitis, normalmente va a presentar unidades Confield cercanas a entre 15 y 30 unidades Confield y normalmente esto va a tener lugares preferenciales como lo que es la bolsa omental mayor. El hemoperitoneo normalmente va a tener unidades Confield de 35 a 45 unidades Confield y
estos van a estar discurriendo alrededor del lugar que está presentando la hemorragia. Y pues ciertos aspectos como el realce del peritoneo y el engrosamiento nos pueden hacer denotar que el paciente está cursando un proceso de peritonitis. En este paciente, pues tenemos un paciente en el cual encontramos líquido libre que discurre dentro de toda la cavidad abdominal asociado a un engrosamiento del peritoneo parietal que se observa realzante tras la administración de medio de contraste con el desplazamiento de haces intestinales que discurren hacia la porción media de la cavidad peritoneal en relación a una peritonitis de tipo exudativo. Otras de las características que también debemos de saber es si la citis es loculada y si esta pues está asociada a masas quísticas eh, o si se trata de una masa neoplásica que está provocando el desplazamiento de heces intestinales. Normalmente la citis loculada va a tener unidades Confield mucho más bajas, va a provocar un efecto de masa, pero dentro de ellos van a discurrir, va a tener un festoneado alrededor de las heces intestinales sin efecto de masa tal como el que presenta una masa quística. Y normalmente las masas quísticas son de origen pélvico y desplazan las heces intestinales y las estructuras, las vísceras hacia cefálico. Es una de las características que debemos de tener. Y tenemos un paciente en el cual te presentamos una tomografía de cortes axiales con medio de contraste, en la cual se evidencia que desde la cavidad peritoneal, o sea, hasta la cúpula hepática, observamos una tejido, material líquido, el cual discurre desde por la porción izquierda de la cavidad peritoneal hasta la región superior. Esta presentan un marcado desplazamiento de las heces intestinales hacia contralateral, del lado derecho, y desplazan las heces intestinales hacia el lado izquierdo. Se informa como una masa de tipo quística eh, y al pasarse a sala, pues el paciente está cursando con una masa de origen pélvico eh, eh, bien limitada. Otra de las características que observamos de las afecciones peritoneales, pues es el pseudomixoma peritoneal. Este lo encontramos en complicaciones como un mucosele en un apéndice y en pacientes que tuvieron cistoadenocarcinomas mucinosos. Este normalmente se manifiesta con mucina gelatinosa que normalmente va a discurrir dentro de los bordes hepáticos. Va a tener tabicaciones moteadas y en ciertos asociados al líquido y festoneado del mismo. En algunos casos podemos tener implantes peritoneales asociados. El radiólogo siempre se enfrenta hacia la presencia de aire en la cavidad peritoneal, el cual debe de ser bien demostrable y pues ante cualquier sospecha debemos de realizar ciertas técnicas que nos permitan garantizar que este paciente está cursando con una perforación y que no está dentro de un intestino. Dentro de estos, pues el diagnóstico se basa pues en observar focos de gas fuera de las heces intestinales y debe de ser bien demostrable como presencia de focos con su unidades Confield entre menos 400 y 600 unidades Confield. Eh, Debemos utilizar la evaluación de la cavidad peritoneal y ante la sospecha de una perforación del tracto intestinal, al no estar seguros de que esto se provenga de un gas intestinal o está muy cercano a un gas intestinal, se le debe lateralizar al paciente y volver a la misma posición para poder estar seguro. Al lateralizar, el gas libre se va a movilizar y esto nos va a permitir hacer el diagnóstico preciso de una perforación intestinal. Antes también de diagnosticar, debemos de saber los antecedentes de un paciente y saber si esto es por un proceso
pulmonar como un neumotórax, eh, ah, en este caso también un barotrauma, o también en este caso si el paciente es secundario a una iatrogenia o a un proceso quirúrgico previo de reciente sesión. Pues aquí observamos una fotografía en cortes axiales con medio de contraste, observando una citis gelatinosa que discurre por todos los bordes hepáticos y esplénicos. Presenta cierto festoneado, ¿verdad? Y se presenta de tipo gelatinoso o más acuoso de lo normal. Este paciente pues tenía un antecedente de adenocarcinoma de tipo mucinoso y pues es un pseudomixoma peritoneal empezando. Características también pues son las siembras peritoneales, en este caso que pueden ser difusas, secundarios a neoplasias primarias. A esto le vamos a denominar como carcinomatosis peritoneal y pues no es más que las siembras de un proceso dentro del peritoneo de un proceso primario. En pacientes con mujeres siempre vamos a pensar el origen de tipo ovárico y en hombres o ambos sexos pancreático, estómago y colónico es el principal origen. Las localizaciones más preferenciales de estas masas normalmente es el fondo de sacro Douglas, las correderas o las goteras paracólicas y también en la bolsa aumental mayor, que es el lugar preferencial de los implantes de la carcinomatosis peritoneal. ¿Cómo la observamos en tomografía? Normalmente la carcinomatosis peritoneal la observamos como líquido libre dentro de la cavidad peritoneal. Observamos un engrosamiento de las paredes parietales que realzan tras la administración del medio de contraste. Este engrosamiento, a diferencia de otra patología que vamos a hacer mención, es de tipo nodular y no lisa. Y observamos también que la bolsa omental mayor presenta un engrosamiento nodular difuso con realce tras la administración de medio de contraste, que lo denominamos el de Piclón. Son las características y pues todo esto es secundario a implantes de origen de un tumor. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial en este caso, de la carcinomatosis peritoneal? Pues son la peritonitis tuberculosa. A diferencia de la carcinomatosis peritoneal, la tuberculosis peritoneal va a tener engrosamiento liso, mientras que la carcinomatosis va a tener un engrosamiento de tipo nodular. En este caso tenemos un paciente con líquido libre asociado a un engrosamiento del mesenterio con bordes bien definidos, realzantes tras la administración del medio de contraste. Es un paciente que está cursando con una peritonitis tuberculosa. Siempre en los dos casos podemos tener la presencia de algunas calcificaciones, las cuales van a ser más frecuentes en enfermedades de tipo granulomatoso. ¿Cuáles son las enfermedades neoplásicas primarias del peritoneo? Pues siempre tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentamos ante un proceso neoplásico sin tener una tumoración primaria, tenemos que pensar en un mesotelioma peritoneal, en un tumor de tipo desmoplásico, en este caso un carcinoma seroso, ¿verdad? Y un linfoma. ¿Cómo podemos distinguir una de la otra? Normalmente el mesotelioma peritoneal es un tumor bastante infrecuente, pero que se puede dar en pacientes con un tumor bastante sólido, realzante, de crecimiento rápido, que se da a nivel del mesenterio, del epiclón o superficies peritoneales. Normalmente da un engrosamiento irregular y difuso de todo el peritoneo y puede dar ciertos implantes de tumoración peritoneal asociado a la presencia de líquido libre. Para los tumores está el mesotelioma multilocular, que este tumor
va a ser una variante quística que en ausencia de una patología de tipo ovárico hay que tenerlo en cuenta. Este va a tener tabiques gruesos, realzantes y es una tumoración mayor de 10 centímetros. Este simula mucho a un cistoadenoma quístico, pero y la evolución normalmente es benigna y es asintomática, por lo cual no se observan nodulaciones o implantes peritoneales y tampoco se observa la presencia de líquido libre. El tumor dermoplásico es un tumor que se asocia, es un tumor bastante agresivo, hace referencia al tumor de Wilms pediátrico. Este lo vamos a encontrar en pacientes un poquito mayores de 15 a 25 años. La TAC se muestra como tumoraciones intraabdominales difusas de tejidos blandos y asociado a engrosamiento peritoneal. Y otra de las características es el carcinoma seroso. Este carcinoma es primario de peritoneo. Hace referencia también al observado a nivel ovárico. Este se da en pacientes, sobre todo pacientes posmenopáusicas en las cuales no tenemos una lesión eh, primaria de tipo ovárico. Causa eh, tumoraciones difusas y voluminosas asociados a calcificaciones, engrosamientos e implantes peritoneales, asociado a líquido libre también. Y pues siempre hay que tener en cuenta, dentro de las lesiones primarias, pues el linfoma, que puede ser primario de peritoneo o secundario también a una enfermedad generalizada. El linfoma primario produce casi siempre, se da en pacientes de tipo inmunocomprometidos y normalmente provoca nódulos peritoneales, ascitis, engrosamiento difuso, adenopatías extensas o conglomerados de adenopatías que respetan o que no infiltran los vasos mayores. Tenemos una tomografía axial por contraste en la cual observamos pues, la presencia de engrosamiento de tipo homogéneo de la cavidad peritoneal con superficies peritoneales que presentan densidades de tejidos blandos. eh, Además, observamos la presencia de una lesión hipodensa de bordes definidos a nivel hepático. Este paciente pues estaba cursando con un linfoma peritoneal. Pero las patologías muy frecuentes pues son procesos infecciosos que provocan ciertas eh, condiciones de líquidos que van a presentar paredes definidas, en este caso los abscesos intraperitoneales que se localizan entre los espacios subfrénicos y subhepáticos. La mayoría de estos van a ser loculados con paredes definidas, las cuales presentan en su interior nivel de líquido, dendritos, tabicaciones y van a pueden presentar niveles hidroaéreos. Los coeficientes de líquidos son mucho más altos y normalmente pueden presentar realce y engrosamiento tras la administración de medio de contraste. Este paciente, pues tenemos el ejemplo de un paciente que tiene un absceso subfrénico en el cual observamos una colección de bordes bien definidos que presenta un nivel hidroaéreo con coeficientes de atenuación aire más posterior coeficientes de atenuación eh, mucho más altos que el líquido normal. Esto está provocando un cierto efecto de masa que provoca desplazamiento de la cúpula hepática con compresión del riñón ipsilateral. Tenemos algunas tumoraciones quísticas que debemos de saber, como es el absceso que ya lo mencionamos, el tumor, en este caso el linfocele, que es un tumor quístico que contiene líquido linfático. Este es una complicación normalmente de una cirugía. Aparece eh,
desde días hasta años después de haberse hecho una cirugía, y normalmente este va a tener líquido acuoso que representa líquido linfático contenido dentro de unas paredes bien definidas. Y tenemos el linfangioma quístico que equivale al linfocele que es de origen congénito, en el cual pues se cree que pues es originario de una obstrucción congénita de los conductos linfáticos. Estos van a presentar paredes delgadas y pueden ser tanto uniloculares como multiloculares. La atenuación puede ser acuosa, puede ser grasa, y los que normalmente em, van a provocar cierto desplazamiento o incluso impactación de asas intestinales. Los quistes de duplicación entérica normalmente son malformaciones focales congénitas. Esta es la característica, es que tienen paredes definidas y tienen estrecha relación con las paredes gastrointestinales. Están revestidos por mucosa gastrointestinal y pues se observan como tumoraciones redondas y ovaladas con leve prominencia cerca de las paredes intestinales o gastrointestinales. Aquí pues tenemos la presencia de una imagen redonda eh, con contenido acuoso, ¿verdad? Estamos ante un paciente que está cursando con un linfoma de tipo quiste. Esta misma provoca desplazamiento marcado de las heces intestinales, o sea, está provocando un efecto de masa con desplazamiento de la cámara gástrica. Bueno, hablando un poquito de los vasos sanguíneos, pues tenemos que la aorta abdominal desciende en situación anterior al lado izquierdo de la columna hasta la bifurcación de ambas crestas ilíacas. El diámetro normal de este debe tener 3 centímetros y va disminuyendo eh, progresivamente hasta, hasta alcanzar la bifurcación. La vena cava inferior se localiza a la derecha en imágenes axiales. Su forma varía de redonda a ovalada. Las arterias y venas ilíacas comunes se aprecian ovaladas en curvas transversales a medida que divergen hacia la línea media. Y los vasos ilíacos comunes se bifurcan a nivel del anillo pélvico, el cual se identifica detectando el cambio de forma del sacro de convexo en sentido anterior al promontorio sacro hacia esto tenemos bastantes variaciones anatómicas. Tenemos lo que es la duplicación de la vena cava inferior, la vena cava izquierda y algunas anomalías de las venas renales. Y pues tenemos la presencia de una duplicación de la vena cava inferior. Si se dan cuenta, aquí son cortes secuenciales en los cuales van ascendiendo desde la presencia de las ilíacas, las cuales encontramos una vena cava persistente izquierda que se va a conectar hasta las renales para introducirse hacia la vena cava suprarrenal, ¿verdad? O la renal suprarrenal, eh, como normalmente lo hacen. Eso es una duplicación de la vena cava inferior. Y pues otras alteraciones son en la vena renal izquierda. Normalmente esta discurre anterior a la aorta, en este caso, cuando pasa alrededor de ella, pasa anterior, esta es posterior a la aorta. Esta es una variante anatómica y que hay que tomarlo en cuenta siempre en algunos pacientes. El aneurisma de la aorta abdominal normalmente se definen como dilataciones circunscritas. Estas pueden ser verdaderas cuando afectan la íntima media y la adventicia. La mayoría de ellos se deben a patología aterosclerótica eh, que provocan ciertas alteraciones y dilatación de la pared vascular. Los tres factores de riesgos que tienen estos pacientes con aneurismas de la aorta abdominal son pacientes mayores de 60 años que presentan hipertensión,
¿Cuáles son los hallazgos que observamos en estos pacientes? Normalmente presentan dilatación que puede ser fusiforme, secular o esférica. Estos presentan mayores de 3 centímetros, como ya lo habíamos dicho, pues el diámetro normal es de 3 centímetros y estas van disminuyendo secuencialmente conforme se acercan hacia la bifurcación. En este caso no hay disminución del calibre de la aorta y eh, la dilatación es notable en los tercios distales. Se debe de ver de dónde inicia, a qué nivel inicia la dilatación aneurismática, dado que entre más proximal la dilatación, más difícil es el tratamiento o la planificación es difícil. El riesgo de rupturas de estas aneurismas depende de la dilatación, siendo mucho más alto en pacientes que presentan dilataciones por arriba de 8 centímetros, en los cuales pues, presentan un 90% de presentar una ruptura. Y aquí pues tenemos cortes axiales los cuales presentamos una dilatación esférica y sacular de la aorta, la cual presenta diámetros mayores de 3 centímetros. Em, Esta presenta un realce central y observamos que esta porción periférica no presenta ningún realce tras la administración del medio de contraste, es de tejidos blandos y pues es secundario a un trombo. Y también se observan las marcada calcificación de las paredes de la aorta en relación a un aneurisma asociado a un trombo y aterosclerosis. Pues aquí tenemos cortes transversales en reconstrucción transversal en cual observamos una dilatación de tipo focal. Se nota las calcificaciones de la pared abdominal en relación a aterosclerosis. También podemos presentar dilataciones aneurismáticas de las arterias ilíacas. Los aneurismas de la arteria ilíaca se definen como un diámetro vascular de más de 1.5 centímetros. Recordemos que la luz vascular disminuye de forma de ascendente a descendente. La luz permeable realza al contraste intravenoso. Estos son muy preferentes por los trombos. Entonces, vamos a encontrar tanto placas ateroscleróticas como también ciertos trombos que pueden estar calcificados en su interior. Normalmente el trombo agudo va a provocar una dilatación del vaso, más sin embargo el trombo crónico puede provocar que el vaso mantenga un tamaño normal o un tamaño que no cambia con el tiempo y este va a presentar calcificaciones en su interior que hace denotar que es eh, de bastante tiempo de evolución. Aquí presentamos pues la dilatación aneurismática de ambas arterias ilíacas a nivel de la bifurcación. Estas es notable. Una medía 2.5 y otra 4 centímetros. Y pues ambas presentan falsificaciones en relación a aterosclerosis. ¿Qué debemos de descubrir en una aneurisma? Pues la mayoría se presentan de la aorta, se presentan por debajo de las arterias renales. Es importante decirle al clínico esto, sí, porque depende de esto su reparación. Otros de estos pues pueden presentar material inflamatorio alrededor y y esto es importante también denominarlo como tal. Pueden presentar realce tras la administración de medio de contraste y pues pueden presentar cierto grado de fibrosis. En este caso, pues encontramos una dilatación de la arteria aorta
pero llama la atención que adyacente a él encontramos material hipodenso o de baja atenuación a nivel de por debajo de a nivel infrarrenal, ¿verdad? Un engrosamiento difuso de tejidos blandos en relación a un aneurisma inflamatorio de la aorta. Ahora, la ruptura es una de las complicaciones de todas las dilataciones aneurismáticas. Muchos de los pacientes no llegan a tomarse una tomografía, pero es importante que el radiólogo lo sepa diagnosticar, dado de que es una emergencia quirúrgica. La hemorragia periaórtica adyacente separa los planos tanto tisulares del retroperitoneo pararrenal y del hiperirrenal, lo cual resulta en un hematoma retroperitoneal adyacente al aneurisma. Tenemos ciertos signos importantes, como son los signos de la semiluna hiperatenuante o como el signo del abrazo aórtico. El abrazo aórtico pues se refiere a la ausencia de la visualización de la pared posterior del abdominal, en la cual se observa de características borrosas. También, pues, el signo de la semiluna es es la presencia de una alta atenuación dentro de la pared o dentro del trombo intramedular, que es causado por sangre que penetra en el interior del trombo por una pared débil externa del aneurisma. Y aquí pues tenemos una reconstrucción 3D post contraste de una ruptura donde observamos un hematoma que discurre sobre los planos retroperitoneales y ingresando entre lo que es el peritoneo pararrenal anterior y perirrenal, observando la presencia de pues, la dilatación con ruptura, la pobre diferenciación de la pared posterior en relación a una ruptura eh, aneurismática. Y aquí pues podemos observar la presencia de un signo de semiluna hiperatenuante adyacente a la presencia de un trombo en el cual pues discurra en la hiperatenuación o el realce alrededor del mismo, eh, representado por eh, una ruptura inminente de una dilatación aneurismática. Otros hallazgos importantes, pero menos específico, es pues, la discontinuidad de alguna calcificación que se da la aterosclerótica, la protrusión también focal del aneurisma y sangre que realza, que infiltra dentro del trombo intramural, indicando agrietamiento del trombo. Otra de las características que podemos tener es la disección aórtica, que es el ingreso de sangre hacia la íntima por un desgarro, perdón, hacia la media por un desgarro de la capa íntima. Normalmente estas van a estar ocluidas y van a provocar un lumen tanto falso como un verdadero. La mayoría de estas se da a nivel de una disección aórtica. El hallazgo normalmente clave pues es la presencia de un colgajo de íntima que separa tanto el lumen verdadero como el lumen falso. La trombosis del lumen falso puede impedir a veces la visualización correcta de la íntima. La disminución. La trombosis del lumen falso puede impedir a veces la visualización del colágeno de la íntima. La visualización entre el lumen verdadero y el falso es importante para la planificación de un tratamiento. Normalmente el lumen falso está trombosado y el lumen verdadero está libre y se da un colgajo externo que provoca ángulos agudos, lo que da un signo de pico. Aquí tenemos un paciente con una disección aórtica de origen torácica, el cual pues se extendía
hacia las porciones abdominales. Observamos un colgajo que es el defecto de la íntima que provocó pues tanto un lumen verdadero como un lumen falso. Y observamos que en el lumen verdadero está la bifurcación de la celíaca, ¿verdad? Que irriga la celíaca. Este es el lumen permeable. También observamos que este está provocando ángulos agudos que provocan un signo de pájaro, siempre el mismo, ¿verdad? Este es el defecto en el paso de la disección aórtica. Fibrosis retroperitoneal, pues es una variante de una enfermedad. Esta normalmente la observamos en pacientes con procesos granulomatosos, ¿verdad? Retroperitoneales, como hemorragias crónicas y también en pacientes que consumen processos neoplásicos con lesiones retroperitoneales, como lo es el sarcoma, la metástasis y el linfoma, y otras pacientes que se provocan con consumo de drogas como alcaloides necróticos. Estos pacientes normalmente van a tener un tumor inflamatorio que va a ser rico en colágeno y normalmente va a rodear la arteria abdominal, puede rodear vasos ilíacos, vasos renales y provoca cierta obstrucción de los uréteres. En esta imagen que tenemos del lado izquierdo observamos pues un tumor fibrótico, ¿verdad? O fibrosis retroperitoneal eh, caracterizada por una lesión de tejidos blandos que rodea ambos riñones y arteria aorta, así como no se logra observar la pobre diferenciación de, de las arterias renales. Recordemos de que estos pueden provocar obstrucción, asimismo, pues la línea roja está observando la calcificación de la arteria aorta. La dosis venosa profunda es una de las características que nos encontramos, que nos muestra siempre también la tomografía, y pues estos son mucho más eh, mejor visualizados en tomas tardías de tipo venosas, normalmente pues en protocolos que se dan a los 3 a 5 minutos. Los trombos venosos pueden ser de tipo blandos o pueden ser de tipos sépticos asociados a invasión tumoral. Se observa como un defecto normalmente de llenado de los vasos de baja atenuación que provoca tanto la obstrucción completa como parcial. En el caso de los agudos va a provocar dilatación del vaso. En el caso de los crónicos va a provocar un vaso de características normales con calcificaciones en su interior y con defectos de llenado. La pared también que presenta, eh, puede presentar cierto tipo de realce para la administración de medio de contraste, y esto pues se da por la comunicación de la masa vasorum. Y aquí pues observamos una trombosis de la vena cava inferior, en la cual observamos la arteria aorta central, la arteria, la vena cava inferior, perdón, del lado derecho, con un defecto de tejidos blandos que provoca eh, dilatación del vaso y pues el paso del medio de contraste por la periferia, lo que se caracteriza como un trombo agudo parcial de la vena cava inferior. Los ganglios linfáticos son pues importantes, dado que la tomografía cursa el día de hoy como uno de los métodos diagnósticos y métodos de seguimiento de los ganglios linfáticos en ausencia de PET-CT. En este caso, los ganglios normales son alargados y tienen una atenuación tomográfica homogénea. La mayoría de ellos tienen orientación paralela a los vasos acompañantes. Los grupos ganglionares abdominales y aórticos rodean a la aorta y la vena cava inferior, y con frecuencia están afectados por algunos procesos neoplásicos, por lo que siempre es importante la visualización del retroperitoneo,
Los ganglios viscerales drenan órganos adyacentes, incluyen grupos ganglionares tanto mesentéricos, hepáticos, esplénicos y pancreaticoduodenales. Ahora, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico de metástasis linfática? Es importante denotarlos en nuestros reportes y es importante decir cuáles son las características anormales. En las neoplasias malignas, la infiltración de de los ganglios linfáticos se toma como una característica de mal pronóstico. Y dentro de esto, pues es considerado el tamaño, el criterio más importante de ellos. ¿Cuál es el tamaño normal? Normalmente el de los ganglios intraabdominales vamos a utilizar un diámetro de 1 centímetro en aquellos abdominales y pélvicos y 6 milímetros en los retroctales. Eh, Normalmente, otra característica a considerar es la agrupación de múltiples ganglios menores de 1 milímetro y por otra característica que debemos describir es que normalmente los ganglios van a ser alargados o ovalados y los malignos van a ser de tipo esférico. Es importante caracterizar estos hallazgos. Ahora, em, otro de los hallazgos importantes es que normalmente los ganglios linfáticos pues presentan un hilo graso. Entonces, la presencia de un hilo graso en el interior de ellos pues denota benignidad. Por lo general, la calcificación de un ganglio representa enfermedades de tipo infeccioso, aunque siempre hay que tomarlo en cuenta en pacientes que puedan cursar con linfoma o tumores germinales tratados. Los ganglios que presentan heterogeneidad, pues pueden ser secundario a necrosis o degeneración quística, lo cual denota malignidad. Y el realce del mismo es un signo de compromiso. Linfomas son la neoplasia eh, benigna, eh, aumentan normalmente eh, el, el sistema linfático, provocando múltiples ganglios que se agrupan a nivel retroperitoneal alrededor de los grandes vasos sin afección de la luz de los mismos. Otra característica es podemos tener múltiples ganglios aumentados de tamaño mayor de 1 milímetro. Podemos tener afección directa de órganos adyacentes, conglomerados de ganglios, en este caso, como ya lo habíamos dicho, y la coalescencia de ganglios aumentados de tamaño que forman conglomeraciones ganglionares que también es otra de las manifestaciones como se identifica en las tomografías. Eh, Ahora, signos de diseminación extraganglionar, pues tenemos a veces tumores intraparenquimatosos solitarios, múltiples nódulos hipodensos con realce tras la administración de un medio de contraste, la invasión de algunos tumores ganglionares externos, engrosamiento nodular difuso también del tracto gastrointestinal y pues el PET-CT es una de las ayudas actuales, ¿verdad? Que nos ayuda a denotar la extensión de algunas patologías de tipo linfático y es una ayuda que con los medios adecuados pues permite el seguimiento del paciente ante el tratamiento eh, y también pues la evaluación de recurrencias de los mismos. Y pues tenemos eh, múltiples ganglios linfáticos aumentados de tamaño alrededor de los grandes vasos con desplazamiento, tanto parabórticos izquierdos como interaorticales. Estos rodean los grandes vasos, mas no infiltran sus paredes. También tenemos algunos ganglios gastroduodenales, o sea, de tipo mesentéricos, en este caso, eh, que están provocando marcado desplazamiento del intestino sin infiltración de sus paredes.
La pared abdominal es una de las características que también tenemos que pues evaluar en una tomografía y pues los músculos ya sabemos cómo están dispuestos los rectos abdominales a nivel anterior, a nivel lateral tenemos y los flancos están formados por los músculos oblicuos interno, externo y pues el músculo transverso y pues posterior pues tenemos a los músculos cuadrados, músculos espinales y el dorsal ancho. Em, Existen diferentes tipos de hernias. Dentro de estas tenemos las hernias incisionales, que normalmente son ventrales con protrusión de contenido abdominal la- ante una pared debilitada por una incisión quirúrgica previamente. Y tenemos las hernias inguinales, que son muy frecuentes en pacientes. Dentro de estos es importante que el médico haga una diferenciación entre la hernia inguinal directa y la indirecta. Normalmente la hernia inguinal indirecta, esta va a protruir en situación anterior tanto al cordón espermático como al el ligamento redondo. Y esta es lateral hacia los vasos epigástricos. Esta va a ser de tipo congénito y se van a dar en pacientes pediátricos. Mientras que la hernia inguinal directa va a ser centrada en los vasos epigástricos y normalmente son adquiridas, son en pacientes mucho más mayores. Es importante. Los contenidos pueden protruir también hacia el escroto o hacia los labios mayores en pacientes. Y pues tenemos solo la presencia de un corte sagital en el cual se denota un defecto marcado de la pared anterior, ¿verdad? Eh, por el cual protruyen asas intestinales en relación a una hernia de tipo incisional. Y pues aquí observamos la presencia de una hernia inguinal de tipo directo y pues, se observa un defecto de la pared abdominal protruyendo asas intestinales con medio contraste en su interior. Las hernias que también son importantes son las umbilicales, ¿verdad? Y las paraumbilicales. Las umbilicales normalmente pues se dan con defectos dentro del ombligo y las paraumbilicales se dan en la línea alfa por encima o por debajo del ombligo. Otra de las hernias importantes es la hernia de Spiegel, ¿verdad? Que es una hernia infrecuente, pero en la tomografía puede pasar desapercibida en un paciente con dolor abdominal y la tomografía es uno de los métodos diagnósticos que pueden permitir el diagnóstico temprano, dado de que estas hernias se encarcelan con frecuencia. Esta normalmente se da como un defecto en la aponeurosis de Spiegel entre la línea semilunar y el margen lateral del músculo recto eh, el, del músculo recto, el lateral músculo recto la presencia de un defecto eh, superior al central, donde pasa material hipodenso eh, similar al tejido graso, por el cual está protegiendo tejido mental en una hernia paraventral umbilical. Pues aquí observamos una hernia de Spiegel en la cual pues, tenemos un defecto del adyacente al recto abdominal por el cual ocurre un asa intestinal, un defecto grande que podría provocar una encapsulación de las mismas asas intestinales en relación a la hernia de Spiegel. Están las hernias lumbares y las hernias de Richard también. Eh, En este caso, las hernias de Richard incluyen solo una porción de la pared cerca del intestino en el saco urinario. No está comprometida toda la circunferencia de la pared abdominal. Sin embargo, si la porción afectada de la pared intestinal se se infarta, se produce una perforación intestinal, por lo que es importante diagnosticar estas hernias dentro de dentro de los sobre todo pacientes con eh, patología posterior. Los hematomas normalmente
son característicos de traumas, ¿verdad? En pacientes o pacientes posquirúrgicos que inician con dolor abdominal, en el cual observamos la presencia de hiperdensidades eh, eh, agudas, ¿verdad? En el cual pues estas son de paredes definidas, pueden tener gas, pueden hacer niveles líquido. Entonces es importante siempre denotarlos dentro del paciente. En este paciente, pues tenemos un paciente a nivel de los rectos abdominales, presenta una imagen eh, heterogénea, predominantemente hiperdensa, con niveles líquido que están haciendo un hematoma de los rectos anteriores. Para la patología suprarrenal es importante el estudio debido a que el diagnóstico clínico de lesiones de hiperfunción eh, es el método de diagnóstico previo a otros métodos, sobre todo en pacientes que tienen sospecha de alteraciones suprarrenales. La glándula suprarrenal se divide tanto en una corteza como en una médula que son funcionalmente independientes. Estas, pues, la corteza normalmente va a secretar, como ya lo sabemos, esteroides, incluyendo lo que son el cortisol, la aldosterona, los andrógenos y los estrógenos, y la médula normalmente secreta catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. La glándula suprarrenal normalmente se localiza en el espacio perirrenal, rodeados por grasa retroperitoneal. Son triangulares o presentan una morfología de Y invertida. Y se dan, observamos las dos glándulas suprarrenales, tanto una izquierda como una derecha. La derecha, perdón, presenta estrecha relación con lo que es el lóbulo derecho hepático, por lo que patología muy cercana a estos segmentos, tanto como el segmento 6, nos pueden confundir. La, esta normalmente se localiza superior al riñón derecho, la glándula suprarrenal izquierda, esta es mucho más medial y esta tiene un borde libre que es mucho más fácil de ver. Y aquí presentan múltiples cortes donde son característicos de una glándula suprarrenal. Esta va a presentar medidas, sus antenitas no menores, no mayores a 1 milímetros y la glándula no va a medir más de 4 a 5 centímetros. Pues como ya les había dicho, las localizaciones son posteriores a la vena cava inferior y tiene relación con el lóbulo hepático derecho, la derecha, y la otra pues tiene a nivel del polo superior del riñón ipsilateral y en situación posterior hacia los vasos esplénicos. Su medida es no más de 1 milímetro en este caso, eh, y su largo es de 4 a 5 centímetros. ¿Cuál es la técnica para el estudio tomográfico? Normalmente realizamos cortes axiales precontraste en el cual pues nos permite evaluar la atenuación de la glándula suprarrenal. Esta glándula suprarrenal va a tener densidades Confil menores a 10, lo que le da ciertas características de benignidad, dado de que tiene mucha relación con tanto como la grasa visceral como las lesiones que puedan tener un potencial benigno. Se utilizan cortes de 0.625 a 2,5 milímetros y normalmente nuestro área de interés lo debemos de englobar en toda en la localización de mayor interés de la glándula cerebral. Si la atenuación promedio de la lesión es inferior a 10, es probable que todas las lesiones se traten de lesiones benignas como lo son los adenomas suprarrenales. Si la lesión presenta coeficientes de atenuación mayores a 10, hay que considerar dentro de estos pues,
lesiones como las lesiones metastáticas, pues ahí ya hay que hacer el protocolo con medio de contraste en el cual utilizamos eh, la administración de 100 a 120 ml de material de contraste, de yodo de 350 miligramos en un ml, velocidades de 3,0 ml por segundo. Presentamos estudios a los 60 y podemos presentar pues un estudio post-contraste tardío a los 15 minutos. En la patología, pues el mielolipoma es una lesión, en este caso infrecuente, como suprarrenal puramente benigno, el cual pues se va a caracterizar por la presencia de material graso, ¿verdad? Con grandes depósitos de material graso, con densidades menores de 70 unidades Confield, menos 70 unidades Confield, eh, con tejido mieloide denso, mixto, ¿verdad? Que esto, pues la presencia de material grasa da la certeza de que esta lesión es de tipo benigno. Los mielolipomas pueden presentar en cierto porcentaje hemorragias o pueden presentar calcificaciones en su interior. Normalmente pueden presentar un riesgo elevado de hemorragias cuando son mayores de 7 centímetros. Normalmente los mielolipomas, cuando no están a nivel cuando están extrasuprarrenal, se pueden presentar tanto en el retroperitoneo como en el espacio presagio, por lo que eso debe ser un diagnóstico tomado en cuenta que nos encontremos con una lesión de esta localización. Presenta una lesión de gran tamaño, efecto de masa con desplazamiento del borde hepático hacia anterior. Esta lesión es de densidad grasa, con ciertas áreas de menor atenuación en su interior, rasgos típicos de y si nos damos cuenta, la grasa retroperitoneal es similar, es isodensa. Esto es característico de un mielolipoma. Quistes, pues, verdaderos de la glándula suprarrenal, normalmente están revestidos por endotelio o epitelio. Los quistes son masas con márgenes bien definidos, paredes delgadas, menores de 3 milímetros. Estos normalmente son homogéneos y no van a presentar un realce. El contenido, pues van a tener densidad de líquido, ¿verdad? Menor de 15 unidades Confield, que nos van a hacer, no nos van a hacer sospechar de, de malignidad y por ende, pues estos al presentar mayores unidades con field de 20, hay que pensar que este quiste pudo haber presentado ciertos grados de hemorragia. Y pues tenemos un quiste verdadero de la glándula suprarrenal izquierdo, la cual pues, se presenta en el interior de la misma una lesión, densidad líquido, ¿verdad? Eh, en relación a un quiste verdadero. Esos quistes suprarrenales se producen por una secuela, normalmente de hemorragias suprarrenales previas. Tienen paredes más fibrosas, pero estos, a diferencia de la otra que era recubierta por endotelio, en este caso no tienen una pared propia de celular, sino que son de paredes fibrosas. Las paredes son gruesas e irregulares, pueden presentar tabiques internos. No presentan realce, pueden tener nivel líquido y algunos calcifican con frecuencia. Y pues tenemos dos ejemplos de lesiones, pseudo lesiones quísticas en las cuales presentan unas paredes mucho más gruesas e irregulares que la antes mencionada, la elección que estamos viendo en la lado izquierda. Este presenta calcificaciones en su interior
la presencia de una cavitación en relación a un pseudoquiste. Y del lado izquierdo, pues el ejemplo antes de- de ya descrito, que se caracteriza por densidad mucho más líquida, paredes definidas, delgadas, sin cavitaciones, sin precipitaciones, en relación a un quiste sí. El suprarrenal es frecuente en el recién nacido y es causa de tanto de una injuria apóxica como un traumatismo en el parto o septicemia. En niños adultos mayores o adultos, la hemorragia es inducida por traumatismos abdominal, alguna coagulopatía subyacente. En la taxa, en contraste, la hemorragia suprarrenal aguda tiene un aspecto redondo o ovalado y por ende vamos a presentar la pequeña hemorragia. Vamos a presentar unidades con mayores a 50. La hemorragia suprarrenal postraumática tiene una gran predisposición a ser unilateral derecho. ¿Por qué? Porque es del lado derecho. Esta, normalmente cuando se da un trauma, este se comprime contra la columna y el borde hepático. Normalmente puede presentar campos crónicos, incluso presentar calcificaciones. Las películas ya llevan más, son lesiones bastante. Aquí observamos la presencia de una hemorragia suprarrenal, densidades mayores a los tejidos blandos. Este paciente, pues era un paciente que había cursado con una hemorragia intraabdominal, se le hizo un control, pues, se observaba la presencia de líquido libre, pues, asociado también a la presencia de una hemorragia en el sitio anatómico de la glándula suprarrenal. Lesiones como radiólogos debemos de reconocer lesiones de la glándula suprarrenal, las cuales se diferencian por cuando utilizamos la técnica adecuada. Es importante que, notar que algunas estructuras como el estómago, como el intestino, que sin medio de contraste nos pueden dar una, una falsa lesión dentro del interior de la misma. Los vasos sanguíneos cuando están demasiado tortuosos pueden hacer también pensar de una lesión quística suprarrenal y también pues la presencia de vasos accesorios nos pueden confundir con la presencia de una lesión a nivel de la glándula suprarrenal. ¿Cómo los podemos diferenciar? Pues en el caso de cuando son lesiones por intestino y estómago, le podemos dar contraste oral. En el caso de los vasos sanguíneos, pues el contraste, la fase contrastada arterial y venosa nos permite distinguir de otras lesiones que captan el medio contraste y cómo se capta el medio contraste. Y en el caso del vaso accesorio, este va a tener una atenuación similar al parénquima esplénico. Entonces, y aparte va a realzar como el parénquima esplénico, porque es importante siempre la comparación con los mismos. Y tenemos una pseudolesión suprarrenal que parecía una lesión ocupante de la glándula suprarrenal heterogénea, eh, pero incluso en fase arterial, pareciera que realzara por la administración de medio de contraste, pero al darle medio de contraste oral, posterior se caracteriza como una lesión, en este caso como la presencia de un vaso intestinal que se eh, superpone a la posición anatómica de la glándula suprarrenal izquierda. Pues, se puede hacer la diferenciación y no caracterizar una lesión como eh, el carcinoma adrenocortical primario es infrecuente y se produce en personas normalmente de pacientes de 30 a 70 años. Y se asocia a hiperperfusión de la glándula suprarrenal causando la enfermedad de Cushing. Es un tumor bastante agresivo y letal y, y frecuentemente invade vasos
vasos sanguíneos. ¿Cómo la logramos observar? Como una masa de gran tamaño con realce heterogéneo, presenta tejido sólido y contenido graso. Normalmente el 10% pueden ser bilaterales, pueden presentar degeneración quística, necrosis y calcificaciones en su interior. Aquí presentamos una glándula suprarrenal izquierda de gran tamaño, una masa heterogénea con desplazamiento retroperitoneal, con desplazamiento del páncreas hacia el interior. Es de características heterogéneas con áreas eh, eh, líquidas que hacen caracterizar la degeneración quística. eh, y del lado derecho observamos una masa de infiltración de las paredes hepáticas asociadas a disminución de la filtración en ciertas áreas. Se evidencia que también está teniendo degeneración necrótica. Los tumores presentan realce clorofila y tienen característica de la U igual de lesiones malignas. En la taxis realce, la atenuación tumoral es mayor a 10 unidades Confield. El trombo tumoral de la vena renal o la vena cava inferior es una de las complicaciones que conlleva un riesgo significativo de embolios, por lo que es importante siempre que nos enfrentamos de una lesión de la glándula suprarrenal es evaluar la invasión de estructuras vasculares adyacentes como la vena cava y la arteria. Aquí a la izquierda tenemos un carcinoma eh, eh, de gran tamaño, el cual pues es heterogéneo con atenuación eh, necrótica y atenuación de tejidos blandos, pero adyacente pues tenemos la vena cava inferior, la cual está invadiendo, pareciera que tiene un defecto de llenado, la administración de medio contraste, pues podría estar cursando con un trombo linfoma. Normalmente es el tipo de linfoma no Hodgkin el que afecta a la glándula suprarrenal. Es extremadamente infrecuente y normalmente provoca alteración de las ambas glándulas de forma bilateral. Normalmente es por encapsulamiento de múltiples adenopatías a la glándula suprarrenal. eh, Normalmente se pueden dar también por lesiones focales o multifocales de tejidos blandos que infiltran de forma difusa la glándula suprarrenal. Aquí tenemos ambas glándulas suprarrenales, las cuales están infiltradas por múltiples adenopatías periaórticas que infiltran de manera difusa eh, la glándula suprarrenal de tejidos blandos no realzantes con cierta coalescencia de adenopatías eh, posteriores a la glándula suprarrenal. Calcificaciones suprarrenales, la mayoría de calcificaciones suprarrenales, tanto en niños como en adultos, son secuelas de pacientes con hemorragia suprarrenales, pero también hay que considerar siempre las patologías granulomatosas. En este caso, histoplasmosis o tuberculosis es uno de los diagnósticos. Las calcificaciones gruesas y puntuadas en ambas glándulas, sin una masa evidente, es característica de hemorragia suprarrenal remota. En niños, los tumores suprarrenales que se calcifican pueden estar los neuroblastomas y los ganglioneuromas. En adultos, los encontramos en este caso, ¿verdad? Que observamos las glándulas suprarrenales tienen calcificaciones bastante densas, lineales, y estos pues son como resultado de una hemorragia remota en este paciente. En adultos, las glándulas suprarrenales, las calcificaciones pueden ser por metástasis, ganglioneuromas, los feocromocitomas es una alteración. Hay que siempre considerar la enfermedad de Wolman dentro de nuestros diagnósticos diferenciales cuando tenemos a un paciente con
calcificaciones y aumento de tamaño de las glándulas suprarrenales, como es- hepatoesplenomegalia. Siempre hay que tomar pedocarcinoma, es un tumor secretor de catecolaminas y células cromátides del sistema nervioso simpático. La mayoría, en el 90% de ellos, se origina en la médula suprarrenal y son benignos y unilaterales. Estos presentan la regla del 10 y esto es importante reconocerlos como, eh, como radiólogos. Pues el 10% de estos se pueden dar también a nivel suprarrenal, afectando principalmente el órgano de Zuckerman, eh, en la cercanía de la arteria mesentérica inferior. Otra de las características de la regla de 10 es que el 10% de estos se pueden dar bilateralmente, 10% de estos eh, calcifican, 10% de estos pues están eh, ligados a familiares. 10% de estos son malignos también, hay que tenerlo siempre en cuenta. Y pues algunos se asocian a síndromes como son la neoplasia endocrina de tipo 2, ¿verdad? Monkey Pedaling Down, esclerosis tuberosa, síndrome de Sturge-Weber y neurofibromatosis. Por lo que siempre lo tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentamos con pacientes con fibrosis o pacientes con múltiples lesiones quísticas, pancreáticas y hepáticas, ¿verdad? En este caso, múltiple lindota, también hay que tenerlos en cuenta. Muestra una masa redonda y homogénea de 3 a 5 centímetros de contraste, casi igual al hígado. Cambios de quístico, puede tener degeneración micrótica y como ya lo decíamos, puede presentar eh, puede presentar calcificaciones. Ahora, es importante que tengamos en cuenta cómo realza esta y cómo lava esto, ¿sí? A la administración de medio de contraste, eh, esta presenta un realce ávido. Y estas lesiones normalmente presentan un realce ávido arterial y, y tardío. Y presentan eh, un lavado típico de las lesiones benignas. Otra de las, siempre hay que tener en cuenta que el fibrocarcinoma puede presentar hemorragia en su. Pues presentamos la presencia de dos lesiones homogéneas tumorales suprarrenales con una atenuación eh, ligeramente menor al del borde hepático en relación a una lesión eh, que parece de tipo benigno, pero al medir las unidades Confield dan menos de 10. Al paciente se le da el seguimiento y nos encontramos que a los poco tiempo de realizarle su control, observamos la presencia de una lesión heterogénea con áreas quísticas eh, de bordes poco definidos que ha aumentado el tamaño, pues se hizo la biopsia y se trataba de un feocromocito. Esto es importante tener en cuenta cuando nos enfrentamos ante una lesión grande, pero que no sabemos cómo caracterizarlo. Es importante saber que los adenomas tienen ciertas características que nos permiten con seguridad trasladarla al clínico, que la lesión se trata de probablemente una lesión de tipo benigno. Los, Normalmente los adenomas benignos son masas de 3 centímetros redondas, bien definidas y homogéneas. Son hipodensos en comparación al hígado normal, pero la mayoría de estos son ricos en grasa. Su atenuación pues, van a ser menor de 10 unidades con el. Cuenta que algunos adenomas suprarrenales son pobres en líquidos, en este caso el 30%, y tienen una atenuación
de 20 a 25. Eh, la, el, la del realce es moderado y relativamente uniforme el tumor, y el lavado es mucho más rápido eh, en los adenomas que lesiones malignas, ¿sí? Normalmente una lesión que no crece y que se da el seguimiento y la lesión mantiene su tamaño, pues se trata y presenta unidades Confield menores de 10, se trata de un adenoma suprarrenal, por lo que no es importante la biopsia en ese sentido. Como en este caso, presentamos una lesión redonda, bordes definidos y continuante al tejido hepático de densidad grasa en relación a un adenoma. Características ahora de los metástasis, ¿verdad? Que es importante. Se encuentran metástasis suprarrenales en el 27% de los pacientes con neoplasias malignas de tipo epitelial, por lo que la suprarrenal es un órgano que hay que verlo como un sitio preferente también para la metástasis. Los tumores primarios como el adenocarcinoma de pulmón, como mama, como colon y el melanoma, son tumores que pueden metastizar hacia suprarrenal. Los tumores grandes de 3 a 4 centímetros normalmente pueden ser heterogéneos, a diferencia de lo que ya habíamos descrito. Estos tienen contornos lobulados, con márgenes no tan bien definidos, presentan hemorragia y calcificaciones. Em, la mayoría pues, eh, de los suprarrenales de más de 5 centímetros, pues son metástasis y pueden haber cambios quísticos y heterogeneidad en su densidad. En esto, pues presentamos dos lesiones bilaterales que hay que tomarlo en cuenta, bilaterales, heterogéneas, de bordes irregulares, eh, que presentan densidades sólidas mucho mayores a las 10 unidades Confield en relación a metástasis. Entonces, en conclusión de toda esta charla, pues la cavidad peritoneal y estructuras asociadas juegan un papel crucial en la anatomía abdominal y en diversos procesos patológicos. Comprender la disposición anatómica del peritoneo es fundamental para diagnosticar y tratar condiciones médicas. Luego, respecto a la tomografía, es una herramienta esencial en la visualización detallada de la cavidad peritoneal, permitiendo una evaluación precisa de órganos, vasos sanguíneos y nódulos. La habilidad para identificar y diferenciar estructuras normales patológicas en imágenes de tomografía mejora la precisión diagnóstica y la planificación quirúrgica siempre. Los vasos sanguíneos, la identificación anatómica y variaciones de los vasos sanguíneos y nódulos linfáticos en la caracterización peritoneal es crucial para evitar complicaciones en procedimientos quirúrgicos. La detección de patologías vasculares, linfáticas, mediante imágenes de tomografía permite una intervención temprana y un mejor pronóstico para nuestros pacientes. De la pared abdominal queremos decir que el conocimiento detallado de la anatomía de la pared abdominal es esencial para la evaluación de las etnias y condiciones, así como la descripción de tales. Las imágenes en CT proporcionan una visión clara de las estructuras musculares y faciales, ayudando a planificar de manera adecuada la intervención quirúrgica. Y ahora, ¿qué relevancia tiene todo esto a nivel clínico? Pues destaco la relevancia de una evaluación sistémica y detallada de la cavidad peritoneal para el diagnóstico preciso y manejo efectivo de diversas condiciones médicas. Los avances en la tecnología de imagen han mejorado tanto el diagnóstico como la relación con su anatomía y patología peritoneal, lo que se traduce en mejores resultados. Esta fue la charla del día de hoy. Muchas gracias.